Ir directamente a Paraguay. En este momento la defensa del presidente Lugo está presentando sus argumentos. 35 y Adolfo Ferreiro con matrícula 4350 como representantes convencionales del presidente de la República para intervenir en el juicio político iniciado el 21 de junio de 2012. Artículo segundo, el presente decreto será refrendado por el ministro del Interior. Artículo tercero, de forma. Integran además el equipo jurídico, señor presidente, los colegas Luis Amaniego Correa y el parlamentario diputado y colega Daniel Fleitas. Entiendo que la primera intervención, según se me indicó, tenía este propósito, así que si esa es la realidad, entonces por ahora la defensa descansa. Vamos a solicitarle una copia, por favor, para nuestro archivo de las acreditaciones. Continúa en el uso de la palabra, doctor García. Bien. Entrando en materia entonces, señor presidente, los abogados defensores del presidente de la República en este juicio político que le promueve el Parlamento Nacional comparecen a presentar el descargo respecto de los cargos que se le atribuyen y lo hace de la siguiente manera. Punto primero, consideraciones preliminares. Como pocas veces, la instalación del juicio político que ocupa esta defensa ha perfeccionado violaciones de principios y garantías constitucionales, afectando además, por tratarse del juicio de que se que ella señala de manera muy grave, intolerable, insólita y agresiva las instituciones democráticas, republicanas y del Estado de Derecho. Esto se menciona apenas como introducción, dando cuenta además que al mismo tiempo de comparecer a ejercer esta defensa, dando cumplimiento a las instrucciones así impartidas por el presidente de la República, se ha accionado de inconstitucionalidad contra la resolución número 878 de fecha 21 de junio de 2012 de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, por la cual se establece el procedimiento para la tramitación del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional, presentándose en fecha de hoy la respectiva acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. La presentación de dicha acción de suyo coloca en la instancia constitucional de la Corte Suprema de Justicia la definición de la aplicabilidad de la normativa impugnada y un principio de razón elemental, además de claras disposiciones que rigen esta materia en el Código Procesal Civil, deberían justificar el diferimiento de su aplicación hasta luego de la resolución respectiva. Segundo, juicio político inadmisible, procedimiento arbitrario, grave lesión del orden jurídico. A tenor de cuanto se tiene establecido en el artículo 261 de la Constitución Nacional y en los artículos 550, 553 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil, corresponde la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 878 de fecha 21 de junio de 2012, por la que se establece el procedimiento para la tramitación del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional, dictada por la Honorable Cámara de Senadores de la República del Paraguay, y la suspensión inmediata de sus efectos. Antecedentes políticos. Como se conoce, por tratarse de hechos de suma relevancia para el proceso institucional de la República, entre los días miércoles 20 y jueves 21 de junio del corriente año, el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico
han resuelto en sus respectivos senos partidarios promover juicio político contra el presidente de la República. Como consecuencia de dichas decisiones políticas, en la sesión del 21 de junio de 2012, la Honorable Cámara de Diputados emitió la resolución 1431 por la que se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra el presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional. La mencionada resolución tuvo entrada en la Honorable Cámara de Senadores en la misma fecha y pasó a estudio y análisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, que posteriormente, en la misma fecha, emitió dictamen el número 86 del 21 de junio, con el cual adjuntó un proyecto de resolución que contempló las pautas sobre las cuales debería sustanciarse el referido juicio político. El proyecto de resolución remitido, junto al dictamen mencionado, fue aprobado por la Honorable Cámara de Senadores mediante resolución 878 de la misma fecha, cuya inconstitucionalidad y suspensión inmediata de efecto se ha solicitado por medio de la aludida acción de inconstitucionalidad. De los documentos mencionados, se ha notificado al señor Presidente de la República a las 18:10 del día de ayer, 21 de junio de 2012. La inconstitucionalidad de la resolución que habilita el reglamento de este juicio político y la procedencia de la suspensión de sus efectos obedece a la notoria violación de disposiciones de rango constitucional. Concretamente, las disposiciones contenidas en los numerales 3 y 7 del artículo 10 los derechos procesales. Estas violaciones fulminan de nulidad, vician constitucionalmente el juicio político y además afectan grave y considerablemente el derecho legítimo a formular una defensa adecuada y debidamente articulada. El artículo 17 de la Constitución Nacional señala: en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho, inciso tercero, a que no se le condene sin juicio previo, fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni se le juzgue por tribunales especiales. Se trae a colación la presente disposición para señalar y advertir el primer escollo de materia constitucional con el que tropieza este juicio político, que se ha elaborado en un solo día en el seno del Congreso Nacional. En efecto, de conformidad al principio de legalidad formal o de irretroactividad de la ley procesal, la legalidad del juicio, que constituye el derecho de toda persona a que se juzgue conforme a un procedimiento establecido por una ley anterior al inicio de cualquier acto procesal, constituye la garantía denominada de legalidad formal. Esta garantía, teniendo como base el artículo 17.3 de la Constitución Nacional, está remarcada por el artículo 1 del Código Procesal Penal, que establece que nadie podrá ser condenado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Como se tiene dicho, en la parte que hace referencia a los antecedentes políticos, el 21 de junio de 2012, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de esta Cámara, constituida en tribunal, emitió el dictamen dirigido a la Honorable Cámara adjuntando proyecto de resolución para establecer las pautas del juicio político. Como se tiene dicho también, la Honorable Cámara de Senadores aprobó la resolución 878 atacada de inconstitucionalidad, que contiene la versión final del proyecto y la adopción del reglamento impugnado. Sin embargo, y como surge del texto del dictamen 86
de la señalada comisión, este fue confeccionado junto al proyecto remitido como consecuencia y en relación al mensaje de la Honorable Cámara de Diputados de fecha 21 de junio de 2012, por el cual se remitió la resolución, o con el cual se remitió la resolución 1431 que formulaba la acusación al presidente de la República. Estos hechos demuestran muy claramente que la resolución 878, que se convirtió en, entre comillas, la ley de este juicio político, es categórica y contundentemente, cronológicamente además, posterior a la acusación formulada, con la cual se inició el proceso de juicio político. Este acto arbitrario es violatorio del numeral tercero del artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece claramente que cualquier juicio del que derive una sanción debe ser anterior al hecho del proceso. En ese sentido, la Constitución Nacional, por medio de la norma mencionada, consagra los presupuestos jurídicos del poder punitivo del Estado y las garantías que asisten a los ciudadanos sometidos a proceso penal o a cualquier otro del cual pudiera derivar una sanción. El postulado que sustenta el principio de juicio previo implica la legalidad del proceso, es decir, el derecho de toda persona a que se le juzgue conforme a una ley que con anterioridad disponga del procedimiento a seguir. Conforme a los hechos y circunstancias que se mencionaron y que se relacionan con este proceso de juicio político, se evidencia que la ley de este juicio político fue redactada, aprobada por las autoridades correspondientes con posterioridad a la acusación formulada. Con lo cual, como se tiene dicho, se violó el numeral tercero del artículo 17 de nuestra Constitución Nacional. Y con lo cual, como también se tiene dicho, se vició absolutamente e integralmente este procedimiento de juicio político. Motivo por el cual, como se ha solicitado, debe declararse la inconstitucionalidad de la resolución y su inaplicabilidad. Además, debieron suspenderse sus efectos inmediatos, teniendo en cuenta la fecha señalada para esta audiencia. Por otro lado, existe otra cuestión que deriva en la inconstitucionalidad de la resolución de referencia y que guarda relación con los plazos indispensables para la preparación de la defensa. Numeral 7 del mismo artículo 17 de la Constitución Nacional de Derechos Procesales. Impugna, viola de manera categórica la garantía constitucional del debido proceso, articulada por el artículo 17, al establecer plazos absolutamente insuficientes, cortos e inadecuados para la preparación de una correcta y sólida defensa en el marco del juicio político. Teniendo en cuenta además que el libelo acusatorio se conforma de 5 puntos que representan hechos de extrema complejidad supuestamente verificados a lo largo de 4 años de gobierno y que para ser evacuados deben contar, muchos de ellos, con respaldo documental. Varios de estos documentos se encuentran en distintas sedes de dependencias públicas y su recolección es imposible en el plazo de horas que fue establecido inconstitucionalmente por esta Cámara constituida en tribunal, agregando que varias de esas escasas horas incluyeron horas inhábiles, como es de conocimiento general y nos resulta notorio. Por lo demás, es evidente que los hechos o circunstancias que serán articulados en esta defensa tienen complejidad y delicadeza, requiriendo explicaciones elaboradas con claridad, con exactitud, exposición de detalles que guarden relación con la acusación que se contesta. La defensa que se debe articular en el juicio político no es cualquier defensa, y el marco en el que debe ser presentada exige una elaboración delicada, requiere de un tiempo prudente para su preparación, más aún cuando de ella depende el resultado de la continuidad del proceso institucional de la República del Paraguay.
la resolución impugnada negó la disponibilidad del tiempo necesario para la preparación de la defensa, configurando un hecho que coloca a nuestra parte en estado de indefensión en el marco de este juicio político. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también conoce de este tema y ha mencionado jurisprudencialmente, por ejemplo, que si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, o que ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y por ende en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho en general al debido proceso que se aplica originariamente en materia penal. O, tercer ejemplo, de conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Constitución o cuando la Convención se refiere al hecho de que toda persona deba ser oída por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, dice la Corte Interamericana, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene la obligación de aplicar el debido proceso. Por lo tanto, y ante la existencia de violaciones de garantías consagradas a nivel constitucional, procede la declaración de inconstitucionalidad de la resolución impugnada y, debido a las particulares circunstancias del caso, la disposición inmediata de la suspensión de sus efectos